del 3,8, 3,9. Sí, 4,1 digo, ¿no? Digo 4,1, sí. Así que, bueno, tenemos ya un acumulado en el año de 17,6 y el interanual de 46,3, muy alto y ya pulverizando las proyecciones del presupuesto que había establecido el ministro Martín Guzmán. Sí, el 29% quedó casi imposible de cumplir, ¿no? Sí, no, ya está, ya va a ser muy difícil. Pero bueno, para ayudarnos un poco a analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo o lo que no está haciendo el gobierno para frenar la inflación, porque además esto pega muy duro sobre los sectores asalariados, sobre todo la gente de menores recursos. Convocamos al economista platense Amílcar Collante, que a ver si nos ayuda un poco a descifrar qué es lo que está pasando con la inflación en la Argentina. Amílcar, ¿qué tal? Buen día. Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo venís? Hola José, hola Roberto, ¿cómo andan? Muy ¿Todo bien, bien? muy bien. Bien, ¿Vos? bien. Bueno, che, la primera pregunta, Amílcar, ¿qué es lo que está pasando con la inflación? ¿Qué es lo que está reflejando los números del INDEC? ¿Son los formadores de precios? ¿Es el gobierno que no atina a dar en la tecla con algunas medidas que debe tomar? ¿Es la fuerte emisión del año pasado? ¿Es un combo de todo esto? ¿Qué es lo que analizás? ¿Por qué sigue dando tan alta la inflación en Argentina? Sí, en parte, o sea, hoy al último punto, los últimos dos puntos que marcás, no podés mirar el dato sin ver lo que emitió Argentina, o sea, el gobierno en el 2020, son 2 billones de pesos, que es una moneda que no es deseado, una demanda elevada de tiene en pesos, salvo con restricciones, cepo y demás, o con la misma pandemia, ¿no?, que sirvió como un artificialmente fogoneó la demanda de pesos en su momento, pero bueno, cuando la economía se abrió, claramente todos esos pesos buscaron o refugio o pegar en el número de inflación. Y por el otro lado tenés la inconsistencia del programa, ¿no?, del gobierno. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te Ah, escuchamos. perdón. Y por otro lado tenés la inconsistencia quizás del programa del gobierno. El presupuesto ahí marcaba ese número, ¿no?, de inflación del 29% anual. Claramente un poco lo hizo Guzmán para anclar expectativas. De hecho, lo que quería era, ¿no?, aplacar un poco las expectativas de inflación y que las negociaciones salariales se hagan en torno a 3, 4, 5 puntos por encima de esa meta. Con eso lo logró, pues en sí todo se alineó bastante, pese a que estaba muy agarrado con alfileres, porque, o sea, la cantidad de pesos que se emitieron era una realidad. Y bueno, lo que tuviste, o sea, el fogonazo y la crisis cambiaria que tuviste en octubre, que ahí sí el gobierno se asustó un poco y empezó a retirar un poco esos pesos, y de hecho este año ya arrancó con una política más contractiva. Lo que pasa es que, claro, vos viste una avalancha de pesos y la política monetaria también tiene un rezago. O sea, si vos retirás pesos hoy, tampoco lo vas a ver inmediatamente, aunque vos tengas, o sea, el gobierno lo que hizo es un esquema de restricciones más seco, un tipo de cambio que iba viajando al 4% en enero, ahora solamente al 1,7 o 1,5%, pero igual, y con las tarifas cuasi congeladas, igual la inflación no cede. O sea, lo que tenés ahí es que emitiste un bombazo de peso que es difícil de eso de no ver reflejado en estos índices. O sea, vimos una baja respecto a marzo, pero bueno, o sea, estamos en niveles de promedio de 4%, esto es una inflación muy alta, y también para el bolsillo, obviamente para el consumo. O sea, en un esquema que uno imaginaba un año electoral, se imaginaba que se usaban esas recetas de anclar el dólar, tener tarifas cuasi congeladas para fogonear algo de consumo. Claramente estos niveles de inflación, o sea, desarman los números de Guzmán, elevan todo un escalón más arriba. O sea, la inflación más arriba, las proyecciones de dólares más arriba, la puja salarial ahora va a estar más arriba, y bueno, ahí empieza la conflictividad, ¿no? Porque vos, si querés cubrir un año electoral, visto desde el oficialismo, ¿no?, cómo incentivar, o sea, o haces que te voten con esta economía que está muy deshilachada, y la expectativa también a futuro no está muy claro. Eso creo que es la otra parte. Vos emitiste muchos pesos, pero la otra parte te falta un programa que sea creíble. Esto no era consistente. Guzmán está haciendo igual la tarea sucia de ajustar las cuentas fiscales. Lo que pasa es que, bueno, tiene eso.
el déficit del año pasado fue casi 7 puntos, 6,5 del PBI. Él lo está intentando bajar en un año electoral después de una pandemia. O sea, es muy arriesgado hacer eso, y por eso tiene también los embates internos, ¿no? El ministro va a estar muy golpeado, pero en sí está haciendo el ajuste y se está aproximando también a lo que es la otra parte, que es acordar lo que falta, ¿no? El programa financiero es acordar con el FMI esa deuda que falta, porque el año que viene vence, o sea, no se puede pagar esos vencimientos originales, el programa original que tenía con el FMI. Y bueno, Guzmán está tratando de hacer las tareas más duras, que son el ajuste fiscal, que lo hizo en las jubilaciones, salarios públicos y demás. Hay otras partidas de gasto que vienen sí más cebadas, que es obra pública entendible por el año electoral, y los subsidios económicos por el congelamiento de tarifas, pero está haciendo los deberes, pero es una economía muy deteriorada, y ahora ya internamente todos le piden un poquito más de gasto, y decir, bueno, ya no te pasaste un poco del ajuste, porque también está la inflación, que creo que es de todo lo que está haciendo, es lo único que no está controlando, porque el dólar después de octubre algo se controló. El gasto público lo está controlando. Ahora, lo que no puede controlar es la inflación, y eso te va licuando poder adquisitivo, y obviamente la recuperación económica está en duda, ¿no? Amílcar, ¿y qué escenario visualizás para los meses venideros en relación a la inflación? ¿Va a tender a bajar un poco como algunos analizan, o ya este arrastre, por ejemplo, para mayo te deja un piso alto también? Sí, vamos a ver, pero un descenso muy moderado, lejos de lo que se estimaba, obviamente, quizás en torno a una tasa de 3%, pero bueno, eso es muy difícil, o sea, para el tema del bolsillo de los trabajadores, ¿no? O sea, ahí va a haber una reapertura o sea, acá te va a coincidir mucho los meses muy cercanos a lo que sea la elección. Ya el bolsillo va a estar muy deteriorado si no hay una reapertura antes, ¿no? de negociaciones salariales, o que el gobierno también expanda un poco el gasto para compensar a los sectores más vulnerables, ¿no? Yo te digo, jubilaciones, AUH y demás, tiene una fórmula de ajuste también que ya por sí está corriendo bien por detrás de lo que es la inflación. Entonces creo que va a ir bajando, pero estamos en un nivel que, si analizamos estos números, estás en niveles muy elevados, o sea, es una inflación altísima. Comparativamente ya tenemos la inflación en un mes de lo que los países de la región tienen en un año. Entonces o sea, si vos tenés esta inflación, o sea, es elevadísima. Amílcar, y esta política de control de precios, que estos acuerdos de precios con precios máximos y controles que instrumentó el gobierno, evidentemente no están dando los resultados esperados, ¿no? En función de estos números. Digo, ¿alcanza? Eso evidentemente no alcanza. No, o sea, lo que tenés es, eso puede dar un esquema de marcar un precio de referencia en la góndola de los supermercados, o de hacer acuerdos. Es muy micro la visión del gobierno, siempre fue, o echarle la culpa directamente a empresarios. Ahora también la ligamos los economistas con las consultoras que hacen proyecciones de inflación, ¿no? Pero es un enfoque muy micro o muy sesgado hacia un lado, que claramente, o sea, ya la historia te marca que con los precios máximos y demás no tuviste resultado. Lo que ocurre es que, o sea, las medidas que tomaron, o sea, lo que te mencionaba antes, son de mediano plazo para ver los resultados. Entonces, pese a que Guzmán está acomodando algo, o si vamos por el ejemplo el lado de la emisión está bajando respecto a lo que emitiste el año pasado, que fue una montaña de pesos. Lo que va de este año solamente emitieron 190.000 millones. El año pasado a esta altura ya habían emitido 722.000 millones de pesos. Claro. Obviamente estaba la pandemia por medio, pero aquí, aunque está la pandemia y hubo algunas restricciones, el gobierno no quiere ni cerrar por completo la economía, no quiere ni dar una ayuda muy grande como la que se dio en ese momento. La ayuda es como a cuentagota respecto de lo que fue el año pasado, ¿no? Que fueron 3.5 del PBI, ahora se está dando algo, y tiene algunas buenas noticias para compensar el lado fiscal y que no tengas que darle mucho a la maquinita. Lo que pasa es que, bueno, vas a tardar en reflejarlo. Creo que también estirar la elección para adelante es también a ver si hay alguna buena noticia
ganando algo de tiempo, porque siempre es ganar tiempo, pero ¿para qué, no? Aquí la cuestión. Ahí, Vos tenés la soja muy, sí, muy elevada, o sea, $600, sí. esa noticia te implica, junto con el maíz y todo lo que es ingresos por retenciones, son casi 280.000 millones más de pesos de lo que tenías en el presupuesto, o sea, te sirve para cubrir todo este congelamiento de tarifa que no estaba comprendido, y esta disputa que tuvo Basualdo con Guzmán, que haría saldadas manteniendo este nivel de cotización de la soja. Y después tuviste, bueno, ingresos extraordinarios como este impuesto a las grandes fortunas, y también la economía está creciendo un poquito más de lo que dice el presupuesto, y la inflación por inflación también recaudas un poco más. O sea, Guzmán está con un programa que está por abajo de ese 4,2 que había planteado al principio de déficit. O sea, está haciendo las cuentas, se están ajustando más. El tema es que internamente le están diciendo, bueno, pero estás ajustando más de lo que teníamos. Entonces, el tiempo electoral te pide más inyección de dinero, o sea, y bueno, y Guzmán está tratando, sentado en esa caja fiscal, para cumplir y que después el fondo destrabe y dan un anclaje de ese tipo, de el acuerdo con el fondo, otro programa. Pero bueno, en medio está la elección, y eso genera ruidos y también muestra las contradicciones internas que tiene la coalición de gobierno, que bueno, fue una coalición electoral y como gobierno se notan bien heterogéneas algunas posturas, pero bueno, Guzmán está haciendo, reitero esto que quizás insisto mucho, está haciendo un trabajo sucio, digámosle, pero que permitiría un anclaje antes de las elecciones si se acuerda con el fondo, se arregla esta deuda con el Club de París y demás. Lo que quiere evitar Guzmán, que es consciente de lo que puede pasar, es que si vos decís, bueno, no, vamos por el resultado electoral, esta economía con toda la inyección de pesos que le diste en 2020, le llegás a inyectar muchos pesos como en ese momento, no tenés un anclaje ni un programa creíble y no acordás con el fondo, probablemente se caiga la demanda de dinero como pasó en octubre pasado, o sea, salte el dólar, los dólares alternativos, el gobierno tenga algún margen para intervenir, pero tenga una nueva estampida de los dólares alternativos, y ahí ya la licuación no estaríamos en este 4-1, sino que estaríamos en inflaciones más elevadas, claro, con mucha más duración y más tendiente a que mantenerse que a bajar. Y bueno, ahí ya la licuación del nivel que venimos ya sería no solo una complicación para el gobierno, sino para la gobernabilidad. Creo que eso es consciente Guzmán. Ahora, no sé si la otra parte del gobierno es consciente que está luchando contra un escenario de ese tipo. O sea, hoy no hay pánico porque está bastante equilibrado todo, y tuvimos esa buena noticia. Y también te agrego la otra buena noticia, que el Fondo Monetario hizo como una repartija de fondos y nos tocan 4.000, casi 4.300 millones de dólares más. O sea, si sumás esos 4.300 millones de dólares más los más de 10.000 o 11.000 millones que te da la soja respecto a lo que era el presupuesto de ingreso de oferta, ¿no? Con maíz, trigo y demás. O sea, tuviste como una lluvia de dólares, que sin eso, obviamente que el escenario era diferente, o sea, peor. Por eso, estamos ante un escenario de evitar, creo que Guzmán es consciente de evitar otro pánico como el de octubre pasado y otra aceleración inflacionaria. Lo que pasa, bueno, el costo político salta en ese caso. Hay que ver si aguanta eso o no. Amílcar, ¿sabés lo que te quería preguntar? A mí este momento económico argentino me hace recordar mucho, ¿sabés qué? A la última etapa del gobierno de Dualde, de la primera parte del gobierno de Dualde y la primera de Néstor Kirchner, donde se daban algunos de los escenarios que se están dando ahora, con un dólar débil, con la commodity, con toda la materia prima trepando por el aire, lo cual te permite ingresos que son tanto fiscales como de divisas, pero al mismo tiempo te está generando un fuerte impacto inflacionario. En su momento, de una manera, se logró frenar ese traspaso de la influencia de los costos externos hacia el mercado interno, que yo creo que es el principal factor que está afectando el tema económico, ¿no? De la inflación, porque más allá del tema monetario, digamos, de todo lo que se emitió, el otro tema es que hay una alta inflación internacional que se traslada a los precios internos. ¿A vos te parece que se puede haber una solución como hubo en ese momento para desacoplar una cosa de la otra sin generar
un caos de retenciones como fue la 125. Sí, en realidad, o sea, lo que te marca diferencia muy grande con respecto a ese momento, que quizás, bueno, es la economía no tenía inercia inflacionaria, tenía una inercia inflacionaria casi deflacionaria. O sea, nosotros tuvimos una crisis entre el 98 y 2001 y una moneda que estaba atada al dólar. La economía estaba casi en recesión y casi deprimiéndose, en depresión casi. Entonces los precios hasta teníamos deflación, medidos en términos de lo que tenías al final del 2001, ¿no? Cuando vos disparaste el dólar a 4, ahí la crisis del 2002, no tuviste tanto traslado a precio porque venías de algo que es como un auto que esté frenado. Ahora, y le diste un golpe, o sea, se empezó a mover, pero no venía con envión. Ahora, este auto viene a 40, 50 kilómetros por hora, si le pones la inflación, no está bajando. En el 2018 hubo una caída en la demanda de peso, o sea, la gente rechaza al peso desde el 2018, o sea, pasamos de tasas de 20, 25, 30 a 40, 50, 40, 50 o hasta 55, 57%. Entonces, esa inercia es clave, ¿no? Con la diferencia al periodo que marcás vos. Es difícil bajarla de un golpe, o si no tenés que hacer un plan de estabilización, algo de shock, que creo que no es el caso que quiere hacer el gobierno, tipo lo que fue la convertibilidad, ¿no? Para al revés, la salida de la hiper y entrar a la convertibilidad. O sea, tenés ese tema y tenés, bueno, elevados precios de los commodities, lo que tenés que ir gradualmente, si tenés ese viento a favor, tratar de acomodar las cuentas fiscales para poder, o sea, reavivar esa demanda del peso, la confianza en el peso y demás. Y te agrego algo más, o sea, en ese momento el ratio de gasto público respecto al PBI, o sea, era mucho más bajo que en ese momento. O sea, desde ese momento adelante, más a partir de 2007, 2008, 2009 y después lo que terminé en 2015, el gasto público creció en términos de PBI mucho. Se agregó la UH, se agregaron subsidios económicos, o sea, se agregaron un montón de carga de carga fiscal, se aumentó la presión impositiva. Entonces, bueno, no es tan similar esa situación, o sea, que no tenés margen para hacer eso y tampoco tenés margen para el tema de la maquinita como en ese momento, porque ya venís de una inflación altísima. Entonces, te fuiste comiendo como las cajas que tenías disponibles. En su momento tenías las hojas, se consumió. En un momento tenías el endeudamiento, se lo consumió Macri. Tenías reservas, se lo consumió Cristina en el 2015. O sea, todas las cajas que vos tuviste te las fuiste comiendo. El crédito te lo comiste con Macri. El acudir al FMI te lo comiste también en la última etapa de Macri. O sea, de todas las alternativas como para suavizar el pase a tener una economía más equilibrada y con menos... con más o menos desequilibrios macroeconómicos, ya te comiste esos stocks. Entonces hoy te queda muy poco. O sea, y uno de los stocks o la variable era la emisión y ya también te la consumiste en el 2020. O sea, tenés muy poco para ordenar, pero bueno, ahora volvió ese viento a favor de la soja que se había ido, volvió, y creo que es una alternativa para en este 2021 o 2022 podés acomodar algo. Pero bueno, creo que siempre está marcado el tema político y es difícil que se ajuste, bueno, lo veo difícil que se ajuste la macro en un año electoral. Siempre los ajustes son los años pares cuando no hay elecciones, estamos medio acostumbrados a eso desde 2011 y si no hay veces que bueno, tuvimos descontrol de cambiar y devaluación, inflación y demás en estos últimos 4 años. O sea, también hay que ser consciente de eso, ¿no? Amílcar, un poco tocando el punto de vista político, que vos hablás de que es difícil hacer un ajuste en los años electorales. También muchos analistas sostienen que con este nivel de inflación no hubo gobierno que ganara la elección. Con 4% mensual de promedio no hay gobierno que gane la elección. Yo creo que eso también debe estar en la hoja de ruta del oficialismo de alguna manera, me imagino, ¿no? Sí, creo, o sea, si mirás los índices, o sea, no es tremendo, ¿no? Los índices, movilidad, pobreza, inflación y demás, o sea,
es complicado ser oficialismo hoy y tratar de convencer a un votante. También es claro que al ser legislativa no tiene tanta carga como si fuera una elección presidencial. Sí. Ahí sería más de quiebre, ¿no? O sea, nosotros también eso lo vimos cuando hubo, o sea, lo más reciente, lo de la PASO del 2019, ¿no? Cuando hay una elección que define también sesgo político, es distinto. O sea, lo que puede hacer es debilitar un poco más al gobierno, perder una elección o estar, de hecho, bueno, es perder respecto de lo anterior y cómo quedan conformadas las cámaras, ¿no? Del Poder Legislativo. Pero, o sea, sería un golpe importante. Creo que hay una parte que está pidiendo soluciones económicas a corto plazo por eso, pues están mirando eso. ¿Y qué pasa con la gobernabilidad cuando un gobierno pierde esa elección de medio término o le va mal? Pero sí, indiscutiblemente, o sea, eso va a pesar. Y bueno, y muestra también esas contradicciones de la coalición de gobierno, que quizás tienen objetivos de corto y mediano plazo diferentes. Lo que pasa es que con esta economía no le puedes pedir mucho. Está medio parecido también a lo que le pasaba al gobierno anterior, ¿no? A Macri en el 2019, que le ibas a pedir cómo convencía, tenía que tener un discurso que no incluya la economía y tratar de recuperar votos, sacar votos de esa manera. Porque son cosas que nadie puede mostrar mucho, o sea, ni Macri en su momento, ni este gobierno va a poder mostrar mucho, puede tener la excusa de la pandemia y demás, pero después es muy difícil vender la parte económica, ¿no? De cómo convencer sin esa parte, porque bueno, el bolsillo impacta. O sea, nosotros a veces tenemos algún índice de confianza del consumidor que releva la Universidad de Itela, que correlaciona bastante, cuando cae de algún punto, correlaciona bastante con los votos del oficialismo, o sea, o cuando perder o ganar la elección. Cuando está muy abajo la confianza, o sea, es difícil con la confianza del gobierno. Es muy difícil que tenga un resultado positivo del gobierno. Amílcar, la última de mi parte. ¿Vos te imaginás entonces en este marco de aceleración inflacionaria una reapertura de paritarias con antelación a lo previsto? Por ejemplo, en la provincia estaba previsto abrir en noviembre o volver a discutir en noviembre y en noviembre es la elección general, digo, y antes tenés en septiembre las PASO. ¿Vos te imaginás que con este nivel puede haber, no solo en la provincia, sino también en los gremios privados, puede haber una reapertura, una rediscusión paritaria con antelación? Sí, creo que, o sea, los dos, este bimestre, en marzo, abril, que dieron esos datos de inflación, o sea, eso te eleva todo un escalón de inflación y las proyecciones. Ahí, como tampoco no es el 2020 que vos tuviste la pandemia, un cierre total y era muy difícil pedir negociaciones salariales, apertura y demás. Este año ya hay una mayor normalidad de la economía y sí, yo lo veo que se anticipan todos los procesos y también todos los procesos retroalimentan a la dinámica, ¿no? Porque después empezás bueno, sube el salario, suben los precios, si sube el tipo de cambio, o sea, es como que el gobierno tendría que marcar, decir, bueno, olvidemos, ¿no?, el 29 y todo lo que dijimos al principio, marquen de nuevo la cancha, marcar una nueva referencia un poco más creíble, pero tienen que anclar de alguna forma, o que ese ancla sea el programa con el FMI o algún acercamiento de ese tipo, o sea, blanquear que esta de 29 ya pasó, porque lo peor es no tener ningún objetivo, pues si no tenés un objetivo o alguien que marque un poco esa línea, el privado o sea, todos pensamos que la inflación es más de lo que es, y todos la dinámica del proceso inflacionario tiende a acelerar más de la cuenta, y eso es peligroso, ¿no? O sea, si vos no tenés un anclaje de expectativa, la dinámica puede terminar mucho más arriba, y bueno, y ahí sufre más la economía real, ¿no? Seguro. Perdóname, la última también de mi parte. ¿Vos pensás que el pasivo de acuerdo que ahora está gestionando con todos sus esfuerzos el presidente y el ministro de Economía en Europa, un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional serviría para hacer esa nueva demarcación de la cancha que vos estás mencionando? Yo creo que se está, o sea, es claro que Alberto Fernández y Guzmán quieren llegar a un acuerdo y están intentando hacerlo.
si no esos ajustes que te mencionaba de salario, de jubilación y demás, ya no lo hubiesen hecho desde antes. O sea, creo que la intención está de llegar a ese acuerdo, y aunque sea un acuerdo light, llamémosle, antes de la elección, y como decir, bueno, dejámonos pasar la elección y ya a algo nos comprometemos, y también comprometen con el presupuesto 2022 de la oposición, algo tienen que cerrar, y eso puede comprimir un poquito. Creo que así veo yo cómo se están moviendo las piezas, pese a lo discursivo que a veces algunos lo corren internamente, ¿no? De la misma coalición de gobierno. Creo que el objetivo de Guzmán y de Alberto es arreglar en algún momento. Quizás se firme algo previo a la elección y después a complementar pasado la elección, pero bueno, ahí creo que en ese camino están. Bueno, Amílcar, te agradecemos muchísimo, como siempre, el contacto, muy clara la descripción, y bueno, veremos cómo evoluciona la economía y si en función del acuerdo con el fondo tenemos de alguna manera algún alivio, y ver si baja un poco la inflación, ¿no? Que nos pega y duro, sobre todo a los asalariados. Así que bueno, Aníbal, Amílcar, te mando un gran abrazo y te volveremos a molestar seguramente, ¿eh? Bueno, un gran abrazo, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, pasó Amílcar Collante, economista platense, hablando de esto que nos aflige, básicamente, ¿no? Que es el tema